Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8. Ya han visto el título. En esta ocasión se va a centrar en las reclamaciones. Nos acompañan, están en el estudio, van a ser los protagonistas de este debate, don Raúl Alonso, que es secretario de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Don Raúl, bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación. También va a estar debatiendo don Eric Stengler, usuario acostumbrado a reclamar. Eso es, buenas noches y qué tal. Muy bien, asimismo tenemos que agradecer la presencia de don Jerónimo Barrera Hernández, abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, AUSBAN, delegado en la Comunidad Canaria. Bienvenido, don Jerónimo. Bien hallado, y vamos a ver lo que va a salir de aquí, de estas reclamaciones, de esta tertulia, digamos. Bien, va a ser debate, sí. O debate. Sí, y nos acompaña asimismo, y tenemos que agradecer la presencia de don Julio Ortega Rivas, abogado en ejercicio. Don Julio, bienvenido. Bien hallado igualmente. En el transcurso del programa, después del informe inicial, que como siempre pues, va a abrir el debate, en una segunda parte vamos a tener las opiniones de don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, director general de Consumo del Gobierno de Canarias, y de don José Miguel García Sánchez, de la Oficina Municipal de Información Ciudadana, OMIC, de La Laguna. Por supuesto que no dejaremos de oír y de escuchar las opiniones de la ciudadanía de la calle. Les invitamos a ustedes a participar en el debate, a que no permanezcan, digamos, sin reclamaciones, a que reclamen. Háganlo, por favor, a través del correo electrónico. Tienen en este momento la dirección al pie de pantalla. Pueden hacerlo a través de ese correo. Muchas gracias y vamos con ese informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8. ¿Cuántas veces ha interpuesto una reclamación por el cobro indebido de un servicio no prestado? ¿Y por una compra defectuosa? En las pocas ocasiones en que lo ha hecho, ¿cuántas han tenido un resultado satisfactorio? ¿Cuántas veces ha descubierto horrorizado que no dispone de los medios adecuados para reclamar? ¿Que su reclamación ha caducado? ¿O simplemente que no sabe ni por dónde empezar? Además de resultar engorrosas y no siempre satisfactorias, las reclamaciones exigen el cumplimiento de unas condiciones que los consumidores y usuarios no siempre conocemos. Por ejemplo, la hoja para interponer una reclamación debe ser la del libro expuesto en el comercio, correctamente numerada y con el sello del Gobierno de Canarias. Un 41,2% de las reclamaciones por la prestación de servicios no han sido resueltas, según un estudio que refleja que Internet, seguido de telefonía fija, los seguros de coches y los servicios financieros, son los sectores más reclamados. Ahora bien, un estudio del SIS confirma que en general los españoles valoramos positivamente la mayoría de los servicios de uso más frecuente. El servicio de atención al cliente es el medio más utilizado por los usuarios al presentar quejas, que ya cursan el 76% de las reclamaciones, seguido por las organizaciones de consumidores, 2,7%, las oficinas municipales de consumo, 2,7%, los juzgados, 1,3%. Internet es el servicio peor valorado y el acceso a la red es también en el que los usuarios declaran haber padecido mayor número de incidencias. También se encuentran cerca del suspenso los transportes urbanos e interurbanos, el transporte aéreo, la telefonía móvil, el servicio de asistencia técnica de electrodomésticos y la telefonía fija. Para mejorar estas deficiencias, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley de mejora de la protección de los consumidores que prohíbe los redondeos y estipula que el procedimiento para darse de baja en un servicio sea igual que para darse de alta. En la actualidad, la gran mayoría de los aparcamientos de vehículos abiertos al público continúan aplicando tarifas por fracciones de tiempo, en contra de las recientes sentencias que han declarado la igualdad de esta forma de cobrar. Los aparcamientos públicos practican el redondeo al alza de las tarifas, cobran a sus clientes por fracciones de tiempo, generalmente de media hora, y por minutos o segundos. En definitiva, podemos aconsejar
que siempre que se vea la posibilidad se debe reclamar, ya que es un derecho que tenemos todos y todas. Ha sido el informe inicial. Don Raúl, esas características generales que hemos hablado del conjunto de España, usted con la experiencia de la Secretaría de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, ¿más o menos son las mismas o aquí también tenemos singularidades? Hay algunas singularidades, porque los mercados no son exactamente iguales, ¿no? Y luego hay una cuestión que es previa que hay que decir también, que es que desde el punto de vista de una organización de consumidores, el mundo de consumo es mucho más amplio que lo que es desde el punto de vista puramente administrativo. Y me explico. El órgano competente en materia de consumo de la comunidad autónoma, que es la Dirección General de Consumo, no encuadra, por ejemplo, transportes, no encuadra servicios financieros, no encuadra vivienda, no encuadra sanidad, pero todo eso es consumo. ¿Entonces qué encuadra? Encuadra prácticamente lo que es disciplina de mercado, ¿no? Pero fuera de todos los ámbitos que ya son específicos, por ejemplo, sanidad, Servicio Canario de Salud, Consejería, Transportes, Dirección General de Transportes, Servicios Financieros, Banco de España, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque hay un mare magnum también de sistemas y organizaciones y organismos a los cuales uno puede reclamar. Y en Canarias sí hay especialidades, entre otras cosas, por ejemplo, vivienda, tradicionalmente hemos superado al resto de comunidades autónomas, no en el número, porque tiene que ver también en relación a la población, pero sí en el porcentaje del total de reclamaciones que se presentan. Bien, don Eric Stengler, cuando usted ha escuchado eso del estudio del CIS, que confirma que los españoles valoramos positivamente la mayoría de los servicios de uso más frecuente, usted que es habitual de las reclamaciones, ¿qué cara ha puesto? Hombre, no sé si eso va en consonancia con el hecho de que yo pienso que en España lo que nos sucede es que nos gusta mucho patalear, pero luego reclamamos poco, ¿no? Entonces, existe el calentón inicial, esta gente me ha timado, esto es tal, pero luego nadie hace nada. ¿Y usted es un reclamante en ejercicio? Sí. Ahora mismo tengo unas cuantas en curso y no es que me disfrute con ello y lo haga como hobby, pasa que ocurren siempre algunas circunstancias, uno coge aviones, uno es usuario de distintos servicios y al fin y al cabo pues siempre ocurren incidencias que hay que reclamar, pero no como rabieta. Yo lo que quería decir es que hay que hacerlo, como decía Jerónimo antes, como solidaridad con otras personas y también con el propio prestador del servicio. Muchas veces, si no se reclama, la gente que puede cambiar eso que funciona mal no se entera. Sí, don Jerónimo Barrera Hernández, que repetimos es delegado en la Comunidad Canaria de USBAN, hablaba antes, por cierto, a cámara cerrada, de esa posibilidad, pero porque hasta ahora no ha hablado. A ver, díganos. Vamos a ver, antes que nada me gustaría decir que la Dirección General de Consumo, su actual director, don Pedro Rodríguez Pérez, al igual que el Instituto Nacional de Consumo o los señores alcaldes de los ayuntamientos, son responsables directos de tener bien informado al consumidor, protegerle y ayudarle en todo su cometido. En esta comunidad que está sobreendeudada y al igual que todo el territorio nacional, una sociedad demasiado bancarizada, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, cómo se hace y de qué manera se hace. Hay muchos fallos que ahora tal vez no sean prudentes el estarlo diciendo, pero a lo largo de este debate confío en poderlo decir. Cuáles son las carencias y de qué manera eso se puede, digamos, subsanar. Y felicito al señor que reclama, porque con eso lo que usted está diciendo que es solidario y que se puede enmendar todo esto que se está haciendo mal hecho. Pues sin duda que le vamos a preguntar por eso que acaba de anunciar, igual que a don Eric le diremos que nos diga alguna de sus reclamaciones más recientes. Don Julio. Vamos a ver, yo en relación a lo que acaba de comentar Eric, yo no soy tan halagüeño con respecto a que una reclamación prospere y llegue a buen término. O sea, que usted es escéptico. Yo soy bastante escéptico y le voy a explicar por qué. Además, incluso en este informe inicial que acaban de proyectar, comentaban que muy poco porcentaje de las reclamaciones llegan a buen puerto. ¿Por qué? Porque las administraciones tienen muy pocas herramientas para forzar a la empresa, al empresario, a cumplir con la ley. ¿Qué ocurre cuando vamos a la oficina del OMIC porque nos han estafado en una venta o porque una venta no nos convence o porque
ha ocurrido cualquier tipo de problema en una operación con un empresario. La administración puede sancionar al empresario, pero no le obliga, no le puede obligar, porque no tiene competencia, no le puede obligar a la restitución del bien o... A la compensación del daño. Exacto. El único órgano que tiene capacidad para obligar a alguien a hacer algo son los tribunales de justicia. Entonces, el reclamar está bien siempre y cuando el destinatario de esa reclamación, que es el empresario, esté a bien para recibir esa reclamación y quiera satisfacer a su cliente. Pero cuando el empresario no está bien, hay muchos empresarios que se dedican a tener negocios para, entre comillas, estafar a sus clientes y obtener un máximo provecho. Ese tipo de empresarios, las administraciones no tienen herramientas como para forzarlos a un cumplimiento. Entonces, por eso entiendo que las reclamaciones están bien, pero no solucionan nuestros problemas, y siempre soy partidario, en la medida de lo posible, de judicializar los asuntos, puesto que los tribunales de justicia son los que tienen la facultad de dictar sentencias y ejecutar esas sentencias. Sí, don Julio, entonces nos está usted planteando que en un Estado de Derecho, como es el nuestro, aquí la arbitrariedad... no, yo no digo que haya arbitrariedad casi reina por su... Lo único que digo es que la administración no tiene herramientas para obligar a un empresario a cumplir determinadas partes de la ley. Solamente los tribunales de justicia. O sea, lo que sí puede hacer la administración es sancionar a ese empresario, y esa sanción lo que hace es al empresario, en cierto modo, modificar sus conductas para que eso no vuelva a ocurrir y tener satisfechos a sus clientes. Había pedido la palabra don Aris. Sí, yo pienso que ese pesimismo quizás refleja y se refiere sobre todo a aquellas reclamaciones que ya llegan a la administración y subsiguientemente a los juzgados. Pero yo creo que hay toda una fase previa que la gente no ejerce y para la cual hay mecanismos fenomenales que yo no sé, no creo que sea una persona, no soy abogado, no soy especialmente lúcido, simplemente hago normalmente lúcido. Normalmente, nada especial, y sin embargo yo tengo la sensación, no lo he contado, no llevo así las muescas en el cinturón, pero creo que casi todas las reclamaciones que he hecho han prosperado. Usted ha sido un persistente... Claro, es que hay que primero tener ciertas cualidades, que es la perseverancia, la paciencia y sobre todo conocer los cauces por los cuales hay que hacer las reclamaciones y también saber, por ejemplo, al empresario, entre comillas, sin mala leche, dónde le duele. Bien, había pedido la palabra... Sí, a mí me gustaría decir que el consumidor, el usuario, ignora cuáles son los medios que tiene, o sea, los cauces que tiene a su alcance. Nosotros, desde Auxbank, hemos obligado en esta comunidad, también está en la de Madrid y en la de Barcelona, otras comunidades no lo tienen, de que en todas las entidades financieras que prestan servicios tienen que tener unas hojas de reclamaciones ahí a disposición del usuario, del consumidor. ¿Qué ocurre? Que por eso nombraba antes de Ayuntamiento, Dirección General de Seguros, estos buenos señores mandan inspectores a un pobre señor que está vendiendo pescado, los peces allí, y le miden, vaya a la pescadería donde quiera que esté, esto no mide 17 centímetros, solamente 15, se lo confiscan todo y le sancionan, le multan. Cuando tal vez sería mucho más práctico y además aconsejable y mucho mejor que fuesen a todas las entidades financieras y tuvieran a la disposición de todos las hojas de reclamaciones. Porque es perceptivo para que prospere, primero una reclamación, si es algo bancario, al defensor de la clientela y luego más tarde al servicio de reclamaciones del Banco de España y lo que era que sea. No, me gustaría terminar esto muy rápido. Sí. ¿Qué ocurre? Antes, como estaba hablando Julio, ¿no? Arbitraje de consumo, se dicta un laudo como si nada, tiene que hacerlo, para hacerlo valer, como tú bien estabas diciendo, tienes que ir a los tribunales de justicia. Me parece que está muy mal estructurada la sociedad como para que el consumidor tenga más efectividad, más rapidez, no como este señor que tiene, junto con él está la constancia, la perseverancia, la insistencia, unas condiciones, unas virtudes estupendas que este señor yo las aplaudo, pero que no todo el mundo tiene, se ve aburrido, se decepciona. Y lo que tienen que tener en cuenta es que sean solidarios, porque decir, me está reclamando el banco 10 euros, pero eso me va a volver loco. Me gustaría decirle que los megabancos, con estos bancos Santander, Central Hispano, hoy solamente se llama Santander, o el BBVA, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, tener 30, 40 millones de cuentas es casi nada, es decir, es prácticamente casi nada. Y si tienen, póngale 20, a 10 euros que le hagan SAC son 200 millones de euros que se meten de una sola tacada. Eso es lo que dicen los grandes números, no me invento nada.
Es decir, eso es lo que tiene. El consumidor, hoy por mí, mañana por ti, tiene la obligación sagrada de reclamar. Nosotros de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Asociaciones de Consumidores, de alguna manera, toda esa normativa que está en el Banco de España, que lo que dice, todos los pronunciamientos de él, todo lo que hacen no sirve para nada, como bien dice Julio, no es vinculante. Y al no ser vinculante, para hacerlo valer otra vez a los tribunales de justicia. Está muy mal hecho todo. El Ministerio de Economía y Hacienda y toda esa parafernalia que está montada hasta que llega al consumidor tiene que ser subsanada, revisada y hacer todo lo necesario para que el consumidor pueda gozar de esos privilegios que tiene, reclamar sus legítimos e irrenunciables derechos, los tiene. También en la Comunidad Canaria habría que, tendría que la Administración autonómica. Aquí es donde yo me muevo aquí. Esto es lo que estoy en Santa Cruz de Tenerife, tenemos delegación, y en Las Palmas de Gran Canaria también, y en toda la Comunidad Canaria. Nosotros conocemos a fondo esto y presumimos de ello, no son 3 días los que llevamos en este asunto. Podemos aconsejar, reorientar al consumidor en los préstamos hipotecarios, en la compra de la vivienda, entonces pues la sociedad, la Dirección General de Consumo. Oye, mira que vamos a editar una normativa, unas normas aconsejables para la compra de la vivienda. Colaboramos y ayudamos, es decir que nosotros estamos dispuestos a ello. Han pedido la palabra tanto don Raúl Alonso como también don Julio Ortega. La van a tener en cuanto retornemos, que va a ser enseguida. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, para todo el archipiélago, pluralista, y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a reclamaciones. Nos acompañan en el estudio, son, los protagonistas de este debate, don Julio Ortega Rivas, abogado en ejercicio. También nos acompaña don Jerónimo Barrera Hernández, delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, AUSBAN. Igualmente don Eric Stengler, usuario acostumbrado a reclamar, y don Raúl Alonso, secretario de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido una primera parte de debate y ahora vamos a escuchar las declaraciones del director general de Consumo del Gobierno de Canarias, de don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, y de don José Miguel García Sánchez, de la Oficina Municipal de Información Ciudadana, OMIC, de La Laguna. Yo creo que cada vez los canarios reclamamos más. En ese sentido, yo tengo que decir que en el año 2005 los canarios, 9.140 aproximadamente canarios, presentaron una hoja de reclamaciones en la Dirección General de Consumo, con lo que esto indica que son 1.000 reclamaciones más que el año 2004 y con lo que cada año va subiendo el número de reclamaciones. Hay bastante gente que le pasan cosas en el uso diario o en el consumo diario y no reclamamos lo suficiente. Somos bastante conformistas y deberíamos reclamar más, por supuesto. Las reclamaciones más frecuentes que ha habido en el año 2005, aproximadamente hemos calculado que sobre un 25% son en cuanto a problemas con telefonía. Pero esto es un problema que tenemos casi todas las comunidades autónomas de España. Luego, el segundo dato importante sería un 20% en la adquisición de productos industriales. Por ejemplo, en la compra de ordenadores, compra de mobiliario, etc. El tercer tanto por ciento importante que podríamos destacar es un 10% aproximadamente en problemas con vehículos. Pero sí quisiera aprovechar para decir que estos problemas, especificarlos un poco, que muchas veces son problemas incluso que tienen que ver con la ley de garantías. En la Dirección General de Vivienda, la verdad que hemos tenido cerca de un 3-4%, es el tanto por ciento que hemos tenido en reclamaciones. Pero bueno, yo sí aprovechar para decir que evidentemente un consumidor, creo que la adquisición de una vivienda es la inversión mayor que hace y más planificada que hace a lo largo de su vida. Hay días que no recibimos ninguna, pero hay otros días que recibimos 10, 20, 30 reclamaciones. Estamos en torno, o el año pasado por lo menos, ¿verdad?, que es lo que tenemos cuantificado, pasamos de las 1.500 reclamaciones
Este año vamos seguramente hacia las 2000 y algo, gracias o consecuencia, digamos, del gran esfuerzo que se ha hecho por parte de la concejalía del área correspondiente de promocionar los MIC y de que la gente cada vez pues conozca más este servicio que prestamos. Yo creo que sobre un 40, más o menos un 40%, de 40-50% intervenimos, en esa intervención logramos que se solucionen los problemas. No obstante, aprovechar también porque también tenemos competencias en el sistema arbitral de consumo de Canarias. Tenemos una junta arbitral que en este momento hay 2.500 empresarios adheridos en Canarias. Una cifra que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, a través de esta dirección, quiere ampliarla en el año 2006. Depende mucho del sector, ¿no? Del sector reclamado. El pequeño y mediano comercio de la laguna, inmediatamente también hay que reconocer que también se ponen, digamos, en predisposición de solucionar los problemas, y es un sector también que responde muy bien digamos que el sector de las telecomunicaciones, pese a ser el más reclamado, y después el pequeño comercio de todo el área de la laguna, es, digamos, donde más se resuelve. Luego los más problemáticos, el sector del automóvil y el sector de todo el tema de la construcción, de vivienda, es un sector muy difícil de solucionar las cosas. Lógicamente, cuando uno pues va a la justicia necesitará de un letrado y de un procurador, ¿no? Pero yo sí tengo que decir también que también hay organizaciones que se dedican al consumo, que son las asociaciones de consumidores, y que en este momento las asociaciones de consumidores gozan de la justicia gratuita. Yo como administración no voy a aconsejar al consumidor que se asocie a una asociación de consumidores u a otra, pero sí tengo que decirles, es mi obligación decirles que las asociaciones de consumidores gozan de la justicia gratuita. Que hay determinados tipos de juicios que no requieren ni abogado ni procurador. Lo que pasa que, claro, que son también juicios que la otra parte tiene que admitirlos como tal. Pero ese es el gran problema con el que nos encontramos los consumidores, ¿verdad? El alto coste, todos sabemos, ¿no? La verdad que habría que preguntarle al colegio de abogados o a un abogado cuáles son las costas, pero no creo que cualquier tipo de juicio por menos de 300, 400, 500 euros se pueda solucionar. Por lo tanto, es un coste sencillamente muy desproporcionado. Cuando existen fraudes, tenemos nosotros la obligación de trasladarlo a la Fiscalía. Y no todas las reclamaciones, hay múltiples motivos por los que el consumidor presenta una reclamación. No se ha detectado aquí mucho fraude, por así decirlo, ¿no? Malos hábitos y los fraudes ya en compañías muy concretas, en cuestiones muy concretas, e incluso cuestiones que pueden digamos, rozar lo delictivo, ¿no? Están en esa senda de que pudiese haber de por medio una estafa o cualquier otro tipo de delito, que simplemente, como nosotros no podemos conocer de ellos, porque las OMIC no podemos tramitar en cuanto haya indicios razonables de delito, tenemos que desviarlo, pues ya son los juzgados los que tienen esos datos. Pero lo que nos llega a nosotros más o menos son cosas dentro de lo normal, ¿no? Lo que pasa que a veces, pues, vergonzoso la forma de actuar de determinadas empresas. Decirle a los consumidores primero, no solo que reclamen, sino también hacerles aprovechar esta cámara para decirles también que también los consumidores tienen unos deberes. El deber de informarle. Nuestro trabajo también está consistiendo en cada vez ir consiguiendo la profesionalización de los consumidores, a través de jornadas que nosotros realizamos con otras organizaciones, bien sean empresariales, sean vecinales, sean ayuntamientos, entidades públicas. Nuestro trabajo está siendo cada vez más informarles y formarlos para que tengan esa información. Y a veces esa cuestión que era 1 euro o que nos suponía 10 o 20 o 30 euros y que a veces terminan en el cubo de la basura, ese móvil que al cabo de 6 meses no funcionaba, cuando tiene una garantía mínima de 1 año, pero que además la garantía no es para que se rompa en los 2 años, sino es para cubrir determinados desperfectos mínimos, y que al final, por no reclamar, simplemente lo botamos o lo que sea. Pues todo eso contribuye a que las empresas, o determinadas empresas más bien, sigan actuando de esa manera. Por lo tanto, yo creo que hay que animarse a reclamar sin duda.
Han sido las declaraciones, los puntos de vista que todos ustedes han escuchado de don José Miguel García Sánchez, de la Oficina Municipal de Información Ciudadana OMIC de La Laguna, y de don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, director general de Consumo del Gobierno de Canarias. Por cierto, el señor director general ha hablado de, creo recordar, como uno de los porcentajes más altos, más elevados de reclamaciones relacionados con la telefonía. Y vamos precisamente al hilo de esa afirmación, pues hemos recibido una denuncia de un televidente, de uno de ustedes, de unos que siguen a Canal 8, que siguen el programa, una denuncia que básicamente dice así. El día 31 de marzo de este año se me hizo el cambio de teléfono por traslado de domicilio, asignándome un nuevo número que supuestamente tendría que estar en servicio desde ese día, que está en servicio desde ese día. Por otra parte, también solicitó que cuando llamaran a su número anterior, este señor, pues le dieran la información, dice él, de su nuevo número. Pero desde el día 1, es decir, al día siguiente de darle el nuevo número, la información se produce, pero la información facilitada por Telefónica del cambio del número es incorrecta porque el nuevo, el asignado nuevo, se le da el prefijo de 928. 928 ya sabemos que corresponde a las Islas Orientales, a la provincia de Las Palmas, en lugar del 922, que es el que él tenía y el que él sigue teniendo. Bien, diariamente este televidente nos relata que ha estado llamando por teléfono, lo cual habrá sido negocio también para la Telefónica, pues no ha sido a cobro revertido, claro. Entonces, llamando diariamente, no ha habido forma. El día 11 de abril, este mes, mandó incluso, después de las reiteradas llamadas, le pidieron que mandase un fax, ¿no? Entonces, el día 11 tiene el fax, está debidamente documentado, lo tenemos aquí, es decir, igual que tenemos documentado, nos ha tenido la gentileza después de enviarnos pues el boletín de cambio de número y todas estas cosas. Y el caso es que a día de la fecha, me parece que estamos a 26, el día 26 de abril, ¿no? Sí, 26 de abril. Bien, pues al día de la fecha, hoy que se realiza el programa, no se ha solucionado este error que, por cierto, pues le está provocando pues serios problemas, tanto profesionales como personales. Entre otras cosas porque él ha pagado ese servicio supuestamente informativo para quienes le llamasen. Bien, y bueno, pues vamos a comprobar en directo, si les parece bien, vamos a comprobar en directo que esto sigue chapucero, es decir, que Telefónica sigue sin atender a este televidente en su justa reclamación, que además está pagando. Bien, vamos a marcar el número, vamos a marcarlo, claro. Y vamos a ver qué es lo que nos contesta. Telefónica le informa de que el número de teléfono al que usted llama ha cambiado. Por favor, tome nota del nuevo. 9282817. Bien, pues nada. Además faltan ahí 2 cifras. Sí, bueno, no se han dado las últimas cifras para no molestar, para que no le llamen. Al sufrido televidente y sufrido de Telefónica encima no tenga que pasar por otros sufrimientos de alguna persona con humor, más o menos. Pobrecito sesgado. el que está recibiendo esa llamada del 928 en la provincia de Las Palmas, pobrecito. Claro, y aparte del perjuicio que le está ocasionando a este señor de aquí, sin duda. 922. Bien, prueba directa y sin ningún tipo, digamos, de trampa ni cartón. Yo acabo de marcar el número, acaban ustedes de escuchar, todos ustedes acaban de escuchar cómo este señor sigue sin ser atendido y pagando aquello. Y sigue a pesar de las reclamaciones diarias y por fax efectuadas. Iba a tener la palabra don Raúl Alonso. Primero, 2 matizaciones muy breves. Una, respecto a una afirmación, el sistema arbitral, los laudos o resoluciones arbitrales no tienen recurso judicial salvo en un proceso judicial que es, si no se cumplen,
pero no en un procedimiento judicial ordinario, sino simple y llanamente de ejecución de sentencia, o sea, el proceso final, con lo cual es muy diferente, o sea, no es que haya que meterse en un pleito nuevo, ¿eh? El sistema arbitral, desde luego, hay que defenderlo a capa y espada. Otra cosa es cómo esté funcionando la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, que ahí es harina de otro costal, porque carece totalmente de medios y resulta que expedientes que teóricamente tendrían que hacerse, resolverse en un tiempo muy corto de meses, de 2 meses, 3 meses, que era al principio como se funcionaba, están adquiriendo hasta tiempos de un año, ¿no? Entonces, el sistema arbitral sí, otra cosa es los medios que se doten. Y luego, decir que respecto a la administración, el problema es el siguiente. La reclamación tendría que ser el final de un proceso en el que ha fallado todo el control administrativo sobre el mercado. Estamos en una economía de libre mercado, pero hay una obligación administrativa de controlar que ese mercado funciona con las reglas que nos damos, que son las normas, las leyes. Entonces, esa es la obligación de las administraciones. Entonces, el papel de información está muy bien, es básico, es necesario, pero hay un papel que no puede cubrir nadie más, que es precisamente el inspector y sancionador, que lo está haciendo exclusivamente en nuestra comunidad autónoma, la Dirección General de Consumo, y digo exclusivamente, y además con muy pocos medios, y en eso hay que reconocer que el director general, al que yo le reconozco, al relativamente reciente nombrado director general, le reconozco bastante mejor voluntad y bastante mejor empeño que algún director general anterior, pero también es verdad que los presupuestos de los que goza son exiguos, por no decir ridículos. Pero además, luego los ayuntamientos se han sumado exclusivamente a abrir oficinas de información al consumidor, pero no han adoptado la capacidad inspectora que la ley les otorga para hacerlo, ¿no? De tal forma que al final cualquier procedimiento que pase por inspección y control administrativo del mercado acaba solo en manos de muy pocos inspectores de la Dirección General de Consumo. Bien, había solicitado la palabra también don Julio Ortega. Gracias, Ricardo. Yo lo que quería poner encima de la mesa es intentar poner de manifiesto esa falsa creencia de que la reclamación nos va a resolver el problema. O sea, insistir en lo de antes. Nos va a resolver el problema siempre y cuando el reclamado, el empresario reclamado, esté a bien para querer resolverlo. Porque si no está bien para resolverlo, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los empresarios siempre quieren estar a bien con sus clientes, porque al fin y al cabo tener una reclamación y la mala popularidad que les puede dar, les puede perjudicar más que resolver satisfactoriamente esa reclamación que les ha hecho su consumidor. Pero en el caso de que el empresario no quiera estar a bien, la administración no tiene esas herramientas para forzarlo a cumplir. Entonces, de ahí, de las palabras de don Pedro Manuel Rodríguez, se saca bastante contenido, puesto que en todos los casos, incluso también don José Miguel García, en el punto final de sus declaraciones nos han sacado los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque ellos saben, y se saca de sus declaraciones, que la administración no puede forzar esos cumplimientos a las empresas. Y cuando hablo de administraciones de justicia también estoy hablando del procedimiento arbitral, porque el procedimiento arbitral es un modo de justicia privada en donde el laudo que se dicta por un tercero independiente que elige las dos partes, que en este caso lo propone la administración, ese laudo dictado se puede ejecutar judicialmente. O sea, yo lo que quiero es poner de manifiesto y que quede claro al consumidor que la reclamación no necesariamente le va a resolver el problema. Le va a resolver el problema si quiere el empresario, si no quiere, la administración no le va a poder forzar ese cumplimiento y va a tener que acudir a otros medios como son las administraciones de justicia. Bueno, yo por alusiones quiero decir que lo que no he dicho. Pues dígalo. Yo pertenezco dentro de la Junta Arbitral de Consumo, es decir, dentro del arbitraje de consumo, yo pertenezco al sistema. No solamente yo como Jerónimo Barrera Hernández y otros abogados más que están junto conmigo en la defensa del consumidor. Lo que dije y digo y lo sigo diciendo es el laudo es irrebatible, es decir, no se va a discutir en ningún juzgado, es sentencia de si es una cosa juzgada ya, no, pero para hacerlo cumplir, y lo acaba de decir también Julio, tenemos que ir a los tribunales de justicia porque ocurre con harta frecuencia. Yo he escuchado a don Pedro, nuevo en estos menesteres y tiene una carga enorme de querer hacer cosas y vamos a colaborar con él en lo que sea necesario. Pero lo que es claro y evidente es que se comete una cantidad de fraudes constantes y a través de las tarjetas de crédito y en todo lo que quiera pero la banca se ocupa y preocupa de que el consumidor esté perfectamente desinformado. ¿Qué ocurre?
oiga, yo tengo una tarjeta que está obsoleta, caduca, que tiene una banda magnética que ha sido clonada, solamente tiene que pagar ese fraude y lo tiene que pagar la banca. Es decir, el emisor de la tarjeta, jamás el consumidor, es decir, el beneficiario de la tarjeta, es decir, el titular de la tarjeta. ¿Por qué? En este caso concreto, ahora mismo tenemos de una periodista en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Canarias 7, donde ella, estando en su casa, es decir, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, estaba en Madrid, regresó el domingo por la noche y le hacen operaciones y el Bankinter le ha desaparecido a ella 1.700 euros. Entonces, oiga, ¿qué fue? Que en un momento determinado, y esto también que sirva de aviso para los que están escuchando este programa, que no pierdan nunca de vista la tarjeta, porque hay unos aparatitos que caben en la palma de mi mano y cualquiera hace así, la pasa por allí y ya le ha clonado todo, pueden disponer de su dinero. Quien es responsable de eso directo, debido a la sentencia que tenemos, es decir, hay jurisprudencia suficiente, como que dice que son los emisores de la tarjeta. La banca, el emisor de la tarjeta, quien tiene que pagar esos fraudes que se cometen. Pero el consumidor, el titular de esa tarjeta, lo ignora. Y luego la banca le dice, mira, es que firmaste este contrato y le quiere restregar por las narices una cantidad de cláusulas que al ser abusivas son ilegales, al ser ilegales no son válidas, como si no estuvieran escritas. Y eso es lo que tiene que hacérsele saber al consumidor, y eso es lo que tiene que hacer la Dirección General de Consumo, y en todas partes que haya una información verdadera, porque el consumidor informado tiene un poder tremendo para poder ejercer su derecho como si fuera cualquiera de nosotros los profesionales que podemos estar ahora mismo aquí. Es decir, las reclamaciones extrajudiciales con la banca a nosotros no funcionan. Esto, bueno, me habían pedido la palabra los dos. Hay tiempo para don Raúl, y si le parece a don Eric lo dejaremos para que inicie la tercera. Muy brevemente, otra matización que se me olvidaba, las garantías en estos momentos, la ley de garantías son de 2 años, no de 1, para cualquier producto de consumo. Lo digo porque se deslizaba un plazo de 1 año que es erróneo, ¿no?, por la intervención del responsable de la OMI de La Laguna. En todo caso, las reclamaciones es cierto, y además no debe ser de otra forma. La Administración no debe tener nunca la capacidad de coacción hacia la empresa para que resarza el daño. ¿Por qué? Estaríamos en una Administración omnipotente, que es otro peligro, ¿no? Entonces, para eso están los tribunales de justicia. Lo que tiene que haber es un sistema de control de mercado con los medios adecuados para que funcione ese mercado, y que al final la reclamación que se produzca tenga la agilidad suficiente, los medios suficientes para que pueda llevar a buen efecto. Y luego decir que, independientemente del resultado de la reclamación o no, ¿por qué hay que animar a que se reclame? Por un ejercicio de solidaridad, sin ningún lugar a dudas, pero por varias cuestiones. La primera, porque es verdad que hay empresas que tienen voluntad de mejorar y necesitan las reclamaciones para conocer sus fallos. Segundo, porque aquellas empresas que no tienen voluntad de mejorar, las organizaciones de consumidores y las administraciones que tenemos voluntad de hacerlas mejorar, vamos a tener instrumentos, conocimiento de dónde están produciéndose los problemas en el mercado, y vamos, entre otras cosas, a poder hacer normas nuevas, no nosotros, pero sí proponer normas nuevas. Por ejemplo, el proyecto de ley que está ahora el Gobierno del Estado va a presentar, o ha presentado ya a las Cortes, el tema del redondeo, el tema... todo eso viene determinado por un sinnúmero de reclamaciones que han hecho ver a la autoridad política que es necesario actuar. Entonces, es imprescindible eso como mecanismo de información para que en un futuro, además, no vuelvan a suceder esas reclamaciones. Bien, estaremos enseguida con ustedes en este programa y en este canal. Están ustedes en Crítica en 8, un programa de debate del Canal 8, de este canal de Tenerife, para todo el archipiélago, y de este canal pluralista. Nos acompañan, el debate está centrado en las reclamaciones. Todos los que lo han seguido hasta ahora pues habrán visto que aquí hay distintas posiciones, todas desde luego muy fundadas y muy fundamentadas, y bueno, quiero decir que nos acompañan en el debate, que son sus artífices. Por un lado, don Julio Ortega Rivas, abogado en ejercicio, también don Jerónimo Barrera Hernández, delegado de Eusban en Canarias, don Eric Stengler, usuario acostumbrado a reclamar, y don Raúl Alonso, secretario de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido 2 partes de este debate y vamos con la última. En esta última vamos a escuchar la opinión de la ciudadanía, a ver qué es lo que se dice en la calle.
La cesta la compra. Está muy caro todo. A la colaboración con los policías y eso, que estamos muy perdidos. Servicio Canario de Salud. Pues ya correo. A la sanidad, por ejemplo. Pues el último sitio fue Masa. Habían unos 8 puestos, habían 3 funcionando y habían 2 hablando. Al hospital, porque tarda mucho, tú vas y si no estás sangrando tarda mucho en atenderte. En los bares con el tema este del humo, mucho mejor iríamos si pusieran los extractores. Ahora mismo todo lo que tiene organizado aquí Santa Cruz de Obras, esto es inacabable. Un poquito de poco esta parte de la sanidad pública, porque se está dejando ir un poco. Teníamos una buena sanidad pública y ahora mismo listas de espera, que digan que no existen es una mentira. Bien, han sido de nuevo manifestaciones, como siempre, muy diversas. Iba a tener la palabra don Eric Stenkler. Pues sí, yo quería quizás recapitular un poco, porque de las cosas de las que hemos hablado aquí, yo lo clasificaría en 3 cosas. Vamos. Por ejemplo, las estafas manifiestas, está claro que van a acabar en los juzgados, porque, como decía antes Julio, el empresario o el estafador no está en el ánimo de complacer al reclamante. Luego están las acciones quizás así colectivas o globales, como lo del redondeo en el parking o incluso lo de la sanidad, en la que tiene sentido exigirle a la administración que actúe y que mejore la sanidad, que mejore la legislación y tal. Y luego está, y yo creo que son la mayoría, las reclamaciones del día a día, las pequeñitas, esas que dejamos pasar tantas veces y que hacen que los empresarios o los comercios o que los servicios no mejoren, ¿no? Entonces, lo que no quería es dejar que la demanda a la administración de actuar y a los juzgados de cumplir su función dé la impresión de que exime a los usuarios de cumplir su parte, que es la de reclamar y la de desencadenar el proceso que en algún caso llevará a los juzgados o a la administración, pero en la mayoría de los casos se resolverá antes, que son Bien, muchos. Según su experiencia, y usted está usted aquí como usuario acostumbrado a reclamar, don Eric, sí. Yo le iba a hacer una doble pregunta, si me permite, ¿no? Sí. Pura curiosidad periodística. Por un lado, ¿qué reclamaciones tiene usted en marcha en este momento, concretas? Y segundo, su experiencia de usuario acostumbrado a reclamar, habituado a reclamar, ¿le ha exigido el recurrir a los tribunales? Bueno, pues las dos cuestiones. Las dos cuestiones. ¿Cuáles son las que tienen en marcha en este momento, ¿no? Ahora en marcha, pues tengo 2 reclamaciones a 2 compañías aéreas. Y no reclamo más que cumplan lo que ellos dicen que hacen, que es que cuando hay un retraso en la entrega de equipaje, abonen una determinada cantidad por cada día de demora en concepto de compra de ropa y de tal. Por ejemplo, uno de los casos fue un vuelo reciente en el que en la famosa T4 pues se perdieron, de un vuelo de 350 pasajeros, pues se perdieron casi 300 maletas. Entonces que se perdieron, que no llegaron a subir al avión, ¿no? Y fíjese que cuando llegamos al aeropuerto de destino, de los más o menos, me imagino, 300 pasajeros que se quedaron sin maleta, solo estábamos en la oficina de Iberia para reclamar el famoso neceser que te dan si no llega tu equipaje, pues solo estábamos 5 o 6. O sea que hay que animar a que todo el mundo reclame, porque cuando Iberia vea que está gastando mucho en neceseres, quizás se plantea mejorar el servicio de equipaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Tiene otras así llamativas o no? Bueno, llamativas no, llamativas han sido algunas en el pasado. Alguna, sí. Bueno, ha habido una en la que tuve que hacerme pasar por otra persona para llegar a la persona adecuada, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho me ha sorprendido que no ha salido ningún ejemplo las empresas de mensajería, pero yo pienso que las empresas de mensajería son las que más incumplen los plazos que prometen, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando ya ha llegado el paquete te da igual, ya está aquí, ¿no? Pero normalmente, en muchos casos... ¿Es una especie de síndrome de Estocolmo del usuario? Pues probablemente, ¿no? Y simplemente lo que quiere es que llegue el objeto y ya está, ¿no? Pero hay que hacerles cumplir también los plazos que ellos mismos indican, el servicio de 8 de la mañana, de las 10 y tal, ¿no? Y nada, pues para ser rápido, pues hubo un servicio que no llegó al destino y entonces pues quise reclamar a la oficina que me lo tramitó y el responsable de esa oficina pues se hizo el longuis y quiso marearme durante meses casi, con lo cual fui a la central, entonces de la central era amiguete de y entonces estuvieron mareándome de un lado para otro y como no hay manera de llegar a autoridades superiores dentro de la empresa, porque no te ponen con ellos, pues entonces al final me hice pasar por un vendedor de material de oficina que quería hablar con alguien responsable y así llegué
a la central en Madrid, que les obligó a resarcirme de una pequeña cantidad, pero ya lo de menos era la cantidad, era que se dieran cuenta que no pueden marear a la gente. Ya no importa el huevo sino el fuero. Exacto, eran 3.000 pesetas y tal. Bueno. ¿Y han tenido que recurrir a los tribunales? Sí, en 2 casos he tenido que recurrir a los tribunales y también tuve éxito. ¿Y qué pasó? Bueno, una de ellas era una estafa manifiesta, era una de estas empresas que ofrecen cursos por un anuncio en el periódico y que luego nunca se llega a dar, ¿no? Se suponía que era un curso que había que trasladarse a Valencia, el momento que vas a ir te dicen no vaya que se ha retrasado y tal, y se retrasó la cosa y ya pues, no había manera de conseguir que devolviera el dinero y tal. Lo que pasa que cometieron la imprudencia de luego venir a Tenerife a impartir un curso o hacer otra estafa parecida y anunciarse otra vez en la prensa, pero como que estaban ahora en Tenerife. Entonces pues fui allí, constaté que estaban y fui luego al juzgado en persona donde lo había denunciado, y también he de decir que la juez funcionó fenomenalmente porque de inmediato lo citó y consiguió que me devolvieran mi dinero, y además pues se dio por enterada de una estafa que estaba teniendo lugar, los famosos casting de jóvenes que les hacen creer que van a ser artistas inmediatamente, ¿no? O sea que fue una especie de acción ahí, que de ir de un lado para otro con el coche y tal, pero mereció la pena. ¿Y el otro caso judicial? El otro caso judicial era contra una persona que quiso alquilarme un piso, di la fianza y en el momento que ya había que firmar los papeles cambiaron las condiciones, con lo cual dije, pues yo ya no quiero y además quiero que me devuelva la fianza, ¿no? Y entonces pues hubo que ir a juicio, y como la inmobiliaria que había intermediado en ello además tenía un bufete de abogados, pues me representaron. En primera instancia no me dieron la razón, pero en segunda sí, y se resolvió. Muy bien. Iba a decirnos don Jerónimo algunos casos, digamos, de abusos que habría que ejercer reclamación y que no se están ejerciendo. Me parece que lo anunciaba al principio. Bien, hay mucho y muy variado. Entre ellos, seleccionando rápidamente, decir, las prestadoras de servicios telefónicos, puede llamarse Vodafone o como quiera que se llame. Prestan unos servicios que luego los incumplen y pasan una factura que también por un servicio no prestado. La gente dice, oiga, usted me dice, no, pues no lo pago. Está empleando un arma que se llama chantaje, se llama coacción, es un delito. Y ahí donde debe tener cuidado la administración. Es decir, ver que incluyen a este buen señor, al que quiera que sea, reclamando una cuantía que no debe, no adeuda, porque no hay ningún servicio prestado, y le incluyen un archivo de moroso. Si le incluye un archivo de moroso es como ya le han estigmatizado. Es una cruz pesada negra colgada a la espalda, donde un señor va a una superficie cualquiera, una gran superficie, y no le dan absolutamente nada de nada. La administración debe actuar ahí. ¿Qué ocurre más cosas de esto ahí? Es que es terrible lo que está pasando. Usted que está en la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Sí, pero servicios en general, o Banco Consumo. Sí, háblenos un poquito ya de cosas llamativas que los bancos están... ¿Ya ha contado usted alguna? Bueno, vamos a ver, ahora mismo... Pero que están haciendo con impunidad. No, vamos a ver, impunidad, alevosía. Se ofrecen por ahí dinero, el dinero que quiera, como quiera, en el momento que quiera. Estas empresas que están ahí, en líneas generales, no están solventando ningún problema. ¿Por qué? Porque un señor cuando dice, te refinanciamos, yo tengo una deuda, voy a ponerme yo que tengo una deuda. No las tengo, pero que las tuviera. Y le debo a este 300, al otro 200, 170, y yo estoy ganando nada más los 1.000 euros, y resulta que se me van 800 por todo ese lado. Se lo refinanciamos todo, y usted se queda pagando 600. Suponiendo que eso llega a ocurrir, porque voy a contar 2 o 3 casos sangrantes, cuando eso ocurre, si la persona debía 20.000 euros, se encuentra debiendo 28.000. ¿Por qué? Porque son las preceptivas comisiones de cancelación anticipada de esos préstamos para luego reunificarlos en uno. Entonces lleva aparejado pues, el notario, inscripción en el registro y toda esa larga, más la comisión de ellos, que alegan que es un 5, que es un 10, pero que realmente muchas veces es un 20. Nosotros hemos demandado a Cofidis Hispania por comisiones abusivas, es decir, comisiones indebidas, donde los consejeros, dos consejeros expulsados, intervino ahí en este caso concreto, se intervino y todo el equipo directivo a la calle y 120.000 euros de sanción.
Con esto no se solventa el problema, como bien está diciendo Jesús, porque hay una sanción donde lo que hay que resarcir todos esos perjuicios que han sido ocasionados. Llámese las academias de inglés. La gente está perfectamente desinformada, no sabe cómo reclamar, ni a quién reclamar, ni de qué forma reclamar. Y ahí es donde vuelve a intervenir la administración, y no tengo nada en particular contra nadie, sino es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Oiga, una academia de inglés, está un banco que está financiando esa operación, se llama préstamo vinculado. La vinculación del préstamo lleva aparejada que se cumpla el servicio que ha sido contratado. Al no cumplirse, pues tienen que devolver eso. La inmensa mayoría de las personas no lo sabe. Nosotros hemos demandado a esa administración y tenemos sentencia favorable en ese sentido. La comisión que comentaba antes aquí, el amigo Raúl, el redondeo siempre al alza a favor del prestamista. De todos modos, nosotros eso nos costó 14 años de lucha, donde inclusive el Banco de España dice que era legal, nosotros que no, que es ilegal, porque no, el prestatario, es decir, el deudor, nunca sabía cuánto realmente le iba a costar el préstamo, por el famoso redondeo. Oiga, si yo tengo ahora 5,01, me redondeaba al 5,25, al cuarto de punto más alto, o al 5,50, que muchos lo hacían. Eso, ese cuartito de punto es muchísimo dinero y hay que saber reclamar, y el consumidor está perfectamente, está in albis, no sabe lo que tiene que hacer. Y vuelvo otra vez y repito, es la administración para quien le está encomendada esa función, en armonía con las asociaciones de consumidores, que somos todos los que podamos aportar y que estamos dispuestos a prestar ese servicio. Y hay tanto de qué hablar que yo no quiero acaparar todo este programa para mí. El tema es una lástima no disponer de más tiempo, don Jerónimo, porque evidentemente yo supongo que los televidentes están muy atentos a estas exposiciones que se están haciendo. Ninguna ha sido una exposición ociosa o inútil. Aquí ha habido exposiciones desde distintas perspectivas, como tiene que ser un debate, sí, y ahora ya hemos llegado al final. No, solo queda... Que no me gustaría dejar a Credit Service fuera. Pues venga, Credit Service, no, por favor, no, antes dije Cofidis. Servicredit, lo tengo por aquí, Credit Service, sí, no. Estos señores han sido denunciados por usura. Un señor en Sevilla le pide 10.000 euros, le dice que sí, que se lo van a conseguir, que la banca que no se preocupe, que se lo espera hasta el tiempo máximo, mientras dice, bueno, te puede costar, como la banca está bastante reacia, un 10 o un 12. Cuando va camino hacia la notaría, que le piden que haga una tasación de su vivienda, le dice un 60%. 60%. Pide 10.000 euros, como este señor es un periodista. Bueno, ya hay algunos periodistas, Sí, no, está muy bien, no, es que tiene ese conocimiento para poder actuar, si no, no hay nada que hacer, queda en manos del otro. Es la información que es necesaria, que esté viva y auténtica para el consumidor. Sí. Piden luego más tarde 25.000 euros más para pagar el primero, y pues, no, ni uno ni otro. ¿Qué hace estos señores de Credit Service? Pues dice, no, es que como tenemos 500 oficinas en todo el territorio nacional, no son oficinas, es un franquiciado. El señor que de ahí, como es nuevo en Sevilla, pues buscó el dinero paralelo de una manera, quedó probado que había quien prestó el dinero, todavía se ignora la procedencia, es una mercantil, y no se ha pagado ni uno ni otro, y le ofrecen de no pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo Credit Service ha puesto... los tengo en Gran Canaria, estamos nosotros en León y Castillo, la calle de atrás se llama Venegas, Venegas. Le han cambiado el nombre, le pusieron Gesto Credit. Y así, pues también hemos demandado aquí, en Santa Cruz de Tenerife, a UCH Hipotecario por una estafa. Pues no, estafa, y más que estafa, es de todo un poco, en La Palma, una sociedad de La Palma, y en Gran Canaria tenemos 14020, sociedad limitada, pues por lo mismo estilo. Es decir, que el consumidor debe estar muy atento y no creerse. Y no hay nadie que venda, antes se decía duros a 4 pesetas, ahora es que no hay euros a 60 céntimos. Muy bien, pues hemos llegado lamentablemente al final del programa. Solo hay tiempo para una última exposición, en la cual yo les rogaría que consumiesen ustedes toda la tinta que les quede en el tintero. Yo quería hacer una conclusión, igual que cuando tengo un cliente en el despacho, antes de que se vaya, conclusiones, ¿no? Para que todo lo que se ha hablado más o menos le quede claro. Estoy absolutamente de acuerdo con Raúl y con Eric
seguramente con Jerónimo también, en que la reclamación es necesaria y es buena porque crea un hábito en el empresario a cumplir con sus obligaciones, porque la administración sí va a sancionar en base a esas reclamaciones. Esas reclamaciones pueden ser de dos vías, por la vía de la OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, o bien directamente en el servicio de atención al cliente de la propia empresa. O sea, lo veíamos en el informe inicial. Esa reclamación es positiva porque crea esa conducta en el empresario y además tiene conocimiento de dónde falla su servicio. Y después, como segunda conclusión, también que el consumidor sepa que su reclamación no necesariamente va a suponer la resolución de su problema. Va a suponer la resolución de su problema, insisto, si el empresario quiere, porque la administración lo único que va a poder es sancionar al empresario. Y después se abriría, en todo caso, si no se resuelve su problema, la vía judicial. Muy bien. Don Jerónimo, último. Bueno, sí, rápidamente yo creo que un consumidor informado es sumamente necesario y otra vez vuelvo a la administración. Nosotros podemos presumir de que en reclamaciones extrajudiciales se solventan lo que es con la banca y compañías de seguros, que también lo llevamos mayormente, yo diría el 90%, el 90 y pico por ciento. No sé si es porque temen o nos respetan o yo no sé lo que es, o porque nosotros les ponemos, hoy está la normativa bancaria, las infringido, y aquí la ley de enjuiciamiento civil dice esto y se los ponemos tranquilamente y muchas veces después que interponemos demandas, lo que se quieren arreglar, entonces no, ahora pagas allí, consignas allí para que te sirva de escarmiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que la administración, en conjunción con las asociaciones de consumidores, crear ese equipo para poder, las OMIC, que están faltos de herramientas, como dice Julio, oye, pues sí, que nosotros podamos tener con los ayuntamientos ese entente cordial para ayudarle en todo lo que podamos. Don Raúl Alonso. Bueno, yo creo que lo que queda, dentro de compartir en gran parte las conclusiones, decir que el consumidor tiene una responsabilidad del mismo de actuar con cordura, porque comprar, por ejemplo, una vivienda o firmar un contrato de préstamo hipotecario, etcétera, sin tener una precaución de un asesoramiento, una información previa, además que es relativamente fácil lograrla, pues es someterse probablemente a manos de posibles desaprensivos. Entonces, llamar también la atención al propio consumidor para que actúen convenientemente en precaución de su propio pecunio, entre otras cosas, ¿no? Don Eric, pues nada, yo simplemente con el ánimo de animar a la gente, valga la redundancia, a reclamar, simplemente comentar que no le tengan miedo a la reclamación, porque en la mayor parte de los casos el empresario, el comercio, el titular del servicio la recibe con buen grado, es mi experiencia, e incluso te la agradece. O sea que por ese lado perderle el miedo y luego recomendar unirse a alguna de estas asociaciones de usuarios para asesorarse, para suplir esa falta de información que existe ahora mismo. ¿Y usted va a seguir RQR? Por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a quienes han seguido el programa. Reclamen en todo aquello en que entiendan que deben reclamar. Y con reclamaciones o sin reclamaciones también les deseamos, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Probablemente serán más felices si reclaman servicios a los demás en lugar de servirse a ustedes mismos solo. Muchas gracias.